Bueno, una de las cosas que ya la OMS ha mencionado es que a veces nosotros vamos, como siempre le hemos mencionado, vamos siempre de frente a la enfermedad, ¿no? Y siempre el criterio, les he dicho siempre como consejo ya de años, es que no solamente vean la enfermedad, vean las causas, cómo se inició eso. Entonces, la OMS cuando hace toda esta mención está hablando, tenemos la enfermedad cardiovascular, puede ser vascular a niveles de ACV, que sería tantas cosas. Hay que ver la epidemiología necesariamente, porque la enfermedad se trata no solamente con un antibiótico o algo, sino desde un comienzo, esa prevención. Luego tenemos que ver la clínica del paciente. Y luego tenemos que ver que si hay un cuadro, ¿no?, de alteración, en este caso lipídica, y nuestro recurso va a significar los exámenes de laboratorio, lo que es el perfil lipídico. Y vemos nosotros dos elementos que son importantísimos, ¿no? Vamos a ver que el colesterol, tanto el triglicérido, nos va a dar una enfermedad de tipo metabólica de tipo primaria, pero también nos va a dar una enfermedad metabólica de tipo secundaria. Y definitivamente ya está probado por mucho trabajo de investigación en la actualidad que los niveles de colesterol tienen que ver siempre con el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y hay factores de riesgo, tanto familiares, genéticos, de edad, de sexo, que son importantes también conocerlos. En mi caso hay un paciente que le hacemos control nosotros constantemente, ¿no? Abuelo falleció a los 40 años, el hijo está con problemas cardíacos actualmente y el nieto, que sigue, tiene una epidemia terrible. Un triglicérido llega a 800 a 1200 y hay que hacer su control constante y repetido, ¿no? Entonces ya hay una historia familiar, ya hay una historia de problemas cardíacos, una historia de problemas de muerte por problemas cardíacos. Entonces esto es importante, hacerle la vigilancia. Pero hay también factores de riesgo que podemos modificar, y esto es la alimentación, es lo más interesante. Y eso es lo que definitivamente no estamos nosotros teniendo mucho pie en términos de manejo. El cigarrillo, que también es otra cosa, el estrés, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que son cosas que tenemos que arreglar antes de arreglar el problema de tipo cardíaco o de tipo lipídico. Hay un término que ahorita se está utilizando con mayor frecuencia, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene que ver con la triada de diabetes, la dislipidemia y la hipertensión. Es el paciente que tiene un alto riesgo, ¿no?, de tener a la larga pues, un problema serio de riesgo, no solamente ateromas, problemas cardíacos, sino también vasculares, en este caso ACV y todas las condiciones para un problema de tipo vascular general. Pero cuando uno habla también del problema heterogénico, que siempre está referido al colesterol, ya se sabe, y esto lo ha estudiado Virchow hace bastante tiempo y actualmente ya se conoce, que un problema de isquemia que puede provocar hasta un infarto o que nos parece un ateroma, no necesariamente por colesterol. Tenemos sí el colesterol como aterogénesis, sí es cierto, pero también tenemos vasoespasmo, que tiene que ver con sustancias tóxicas, y también tenemos hipercoagulabilidad, y muchas de estas cosas también pueden pasar en el momento del embarazo, de la gestación de la mujer, o algún otro problema de tipo hemostático, que no tiene que ver con el colesterol, ni con ateroma, ni con nada. Entonces, esas tres causas pueden desencadenar un problema de riesgo, ¿no? Pero una de las cosas interesantes que se está viendo actualmente es que no es tan simple, por eso siempre les comento a por lo menos los que están cerca a mí dentro de esto, es que la medicina está cambiando. Y acá unos años más vamos a hablar de situaciones biológicas, tratamientos biológicos, no de medicamentos, y nanopartículas como en este caso. Se está utilizando nanopartículas para poder mejorar inclusive la viabilidad, en este caso de los vasos sanguíneos, para evitar los ateromas. Y hay estudios ya, y ya los tenemos nosotros desde el año 2006. Ahorita lo último que se está, del año 2015 al 2017, se está trabajando con nanotecnología, y una medicina que se está utilizando para desaparecer estos ateromas es unoslim, que está ahí.
Es interesante que lo lean, aquellos que les gusta cardiología, porque ya se está tratando de hacer otro tipo de terapia, no solamente el diagnóstico de enfermedad, sino previendo esa situación. Esto lo manejan muchos años antes de padecer un problema de infarto de miocardio. Ustedes ven ahí las lesiones que hay, anatómicas. Ya no estamos hablando solamente de lípidos, estamos hablando de factores reactantes de fase aguda, estamos hablando de células inflamatorias, estamos hablando hasta de virus o de bacterias, etcétera, que son causantes muchas veces. Algunos quizás no es todavía muy claro, pero definitivamente que estos son parte del trabajo de aquellos que van a hacer la especialidad en cardiología. Y vemos nosotros, por ejemplo, ahí, esto es un estudio que han hecho y vemos después de más o menos 12 semanas o 12 meses o 12 días que podemos nosotros mencionar ahí, cómo se observa la acumulación de grasa, ¿no? Esto, bueno, es un estudio que no se han hecho en seres humanos, sino en ratones, pero uno se ve que hay depósitos. Cuando se inyecta algo, hay depósitos de esta sustancia en ciertos niveles. Imaginémonos que esto sucede en nosotros a veces 1, 2, 3, 4 años con bastantes elementos lipídicos que consumimos. Esta es la fuente, y uno ya se sabe que hay un colesterol dietario, de la comida, que es el 20, y hay un colesterol hepático. Y uno se pone a pensar, ustedes que van a hacer la rotación de radiología, en una oportunidad van a encontrar que una gran proporción de personas que se hacen una ecografía o algo siempre le hablan de hígado graso, ¿no es cierto? Ya no solamente es el varón, porque toma, sino es la mujer. En ambos tenemos un hígado. Entonces, ¿por qué? Porque en el hígado se forman la mayoría de los factores lipídicos. Entonces, miren la cara que tiene que soportar muchas veces. Y este es el colesterol total que tenemos que manejar. Este es un estudio hecho en el 2012, que está en el New England, y se dan cuenta ustedes que el problema cardíaco del año 1900 al 2010 ha aumentado, y eso por la comida. Este es un estudio hecho también por el Reino Unido, estamos hablando ahí, esto es 2015, y ahí nos habla también de trastornos cardíacos, cerebrales, etc. Tiene que ver con la comida. Y miren lo que destaca: presión arterial, de fumar, colesterol alto, obesidad, y por ahí debe estar la diabetes. Esa es la razón de nuestro estudio, ¿no? No es solamente decir colesterol está alto, sino cómo se está originando todo eso. Esto es lo que está en el 2012, en la OPS, en la OMS también vemos que 2 millones de pacientes se mueren al año por hipercolesterolemia. Las complicaciones que dan, no es que el colesterol mate, sino todas las complicaciones que dan. Por hipertensión, ya lo sabemos nosotros que sí se pueden morir. Y tenemos ahí sobrepeso, también es un factor negativo para poder nosotros tener también causas de muerte por hambre. Es un estudio de la OMS en 2012. Esto de acá también, en la revista Diagnóstico, se menciona esto, ¿no? En este año 2017, estamos hablando así nomás de términos, 17 millones de muertes al año por enfermedades cardiovasculares. El 31% de todas las muertes a nivel general. Pero ¿cuál es lo interesante de todo esto? Si ustedes se van un poquito más allá, van a ver abajo donde dice que casi se muere la gente por un ACV o hipertensión arterial porque no hay un buen manejo del control de la hipertensión. ¿Qué pasó con el colesterol? Está bien, pero se olvidaron que hay que manejar también la hipertensión arterial, y esto es conjuntamente con todos los problemas vasculares que causan muerte. En caso de Estados Unidos, que hicieron un trabajo hasta el 2012 más o menos, ahí está hablando de hipertensión más o menos un 30%. No lo tenemos acá, son informes del Perú, el INEC 2014, estamos hablando de hipertensión. Miren, una prevalencia de un 15% en pacientes mayores de 15 años adelante. Y se dan cuenta que ahorita, ¿qué se hace? Antes yo no veía, años atrás yo no veía que a un niño se le colocaba un brazalete para colocar su presión. Ahorita sí. Ahorita ya hay para observar su presión de un niño, ¿no? Entonces, vemos la razón. En Lima, la hipertensión arterial definitivamente es mayor en Lima metropolitana, llega a un 19%, el resto es menor, ¿no? Eso es la carga, el estrés,
caso de ustedes y nosotros estamos en un estrés continuo, viniendo, etcétera, trabajando, presentando el examen, todo eso, estamos en un estrés tremendo y también es parte de ese cuadro, ¿no? Vemos también nosotros arriba el sobrepeso, cómo ha aumentado del 2018 al 2014, ha aumentado, dice, se incrementaron 66%, se ha aumentado, porque a veces uno de los grandes problemas que yo veo, les digo así porque la frecuencia de ver a los pacientes en el hospital, un montón de gorditos y gorditas, ¿no? La mamá piensa de que mientras le dé todo lo que sea necesario ya está sano, ¿no? Esa es la mentalidad, claro, no ha cambiado y eso desgraciadamente está haciendo daño. Y lo mismo que come el papá, mamá, le dan a los hijos, ¿no? Yo los veo a veces que están bien sentados en la mesa, comen esto y no quiere comer, le chantan ahí, ¿cómo se llama eso blanco? Mayonesa, ¿no? Ya queda rico el chiquito, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace? Los padres, no son los niños. Y lo que está viendo. Entonces, hay sobrepeso, también, hay obesidad, elemento general. Y ahí, miren, la obesidad y el sobrepeso está considerado como factor de riesgo, ¿no? Cardíaco. Ahora, si estamos hablando nosotros de semanas que puede aparecer lesiones ya de ateromatosa, como lo hemos visto ahí en un cuadrito, imagínense ustedes lo que sucede en un ser humano, ¿no? La mayoría de estos trabajos lo están haciendo todavía en ratones, pero ya se está evidenciando de que ahí sí hay depósito, hay daño, hay lesión desde un comienzo. Y vemos ahí en el Perú la primera causa de muerte siempre todo el tipo vascular. Esta es nuestra maravilla, ¿no? Y de verdad, yo no sé, porque a veces yo he venido también con hambre y me voy al kiosco y no he almorzado y tengo que comer algo, ¿no? Y cometo el error de siempre, ¿no? No comer lo que no debe ser. Ahora, y eso es parte de nuestro trabajo como médicos, como la especialidad que tengan ustedes. ¿Qué es lo que entonces nos lleva a nosotros a conocer un poco acerca de la lipoproteína? Antes nosotros decíamos triglicéridos, colesterol, ahora estamos hablando de lipoproteína, ¿no? Porque ya son un componente mucho más grande para el manejo, ¿no? Ahí están los kilomicrones, el VDL, LDL, HDL, aunque ahora mucho en Estados Unidos y en Europa hablan del IDL y los intermedios, y tiene que ver con eso. Desgraciadamente no tenemos nosotros para hacer el diagnóstico de IDL en la mayoría de los hospitales, entonces sí manejamos el LDL muchas veces hasta por cálculo, no por examen directo. Y vemos nosotros, ¿no?, que hay una producción hepática, que hemos mencionado antes, por eso que estamos hablando que el hígado puede funcionar muy bien, pero cuando ya rebasa su límite, también comienza a cargarse y a hacer depósitos, ¿no? Entonces también tenemos un hígado graso, también por toxicidad. Y ahí vemos nosotros algunos elementos, tanto lo que es el diámetro, el tipo de proteína y la cantidad, ¿no? Ustedes vemos el triglicérido, casi el 90% del kilomicrón. O sea, y eso es donde se inicia el ingreso de la dieta. Y las APO, que también son importantísimas, porque se sabe que estos actúan como unos receptores. Y esto también es el ingreso y salida de lo que es el HDL y el LDL. Ahora, dentro de los kilomicrones, ¿cuál es lo que actualmente se está sabiendo? Aparte de todo lo que hemos mencionado, que hay una carga de triglicéridos tremenda, es que aquí, en el caso de los triglicéridos, en el caso de los kilomicrones, creo que lo he borrado, bueno, que hay un trabajo ya hecho en varias, tanto en España como en Europa, hay trabajos donde más carga de lesión vascular han visto en el transporte de los triglicéridos antes que el LDL. Todavía no hay una situación que se manifieste así en grande, pero ellos están trabajando con eso. La más carga dañina al depósito de los triglicéridos o el colesterol o todos los elementos lipídicos vasculares, más lo ven ellos en lo que se refiere a los kilomicrones, más que en el LDL. En caso del colesterol, que vemos que realmente está en todas partes, ¿no? Definitivamente está en todos los elementos, está en precursores. Siempre una de las cosas que nos tomaba en el examen, ¿de dónde es el núcleo del colesterol? El ciclo, pentano, hidrogenantreno, teníamos que conocerlo de memoria, ¿no? Entonces ahí precursor de las hormonas, ácidos biliares, vitamina D, etc. Y vemos nosotros que realmente consumimos gran cantidad de estos elementos en cualquier momento nosotros. Y
y después de una opípara comida al día siguiente no queremos ni siquiera comer nada, ¿no? Porque estamos saturados de lo que es el sistema graso. Pero esto también ya se sabe, ¿no? O sea, ya en estudios se está viendo esta relatividad de lo que significa un riesgo de infarto y la cantidad de colesterol. Multiplicamos nosotros el riesgo de ese paciente, por decirlo así. Hay un 20% de pacientes que se mueren por una colesterolemia, qué sé yo, ¿no? Pero ahora comenzamos a ver por cantidad, que es un estudio que también lo han hecho. Entonces, multiplicamos por 4 y estamos hablando que este paciente, en esas condiciones, con esa cantidad, tiene 4 veces más riesgo de morirse por un infarto del miocardio. Y esta es la clasificación que vemos nosotros, el deseable, el nivel es óptimo. Yo recuerdo mucho hace 10 años atrás, decía 250, colesterol era aceptable. ¿Cómo ha cambiado? El LDL también era hasta 160, ahora es 100. El HDL decía, no había una, pero ahora dicen, mientras más alto es mejor. ¿Cierto? Todo ha cambiado en estos últimos años y tenemos que mirarlo de otra manera, ¿no? O sea, cada año, al hacer más específicos los exámenes de laboratorio, nos están dando ya medidas que son importantes para el manejo del paciente. El metabolismo del HDL, etc. ¿Y por qué es importante, no? Porque esto realmente es el metabolismo o el transporte reverso del colesterol. Y tiene que ver, como le mencionaba, el APO, ¿no? A veces nosotros lo hemos dejado de lado, pero ya en otros lugares se está utilizando el examen para ver las apoproteínas, porque esto es importante también para el manejo de que podamos, como decir, balancear, equilibrar necesariamente estos pacientes, ¿no? El APO1 es el mediador de unión del HDL a nivel celular. Si no funciona este APO, no puede agregarse el HDL y no puede retirar los elementos negativos y llevarlo nuevamente al hígado. Entonces, esto es importante para el transporte reverso del colesterol, el APO, la lecitina colesterol sinterferasa también, y la proteína de transferencia de este de colesterol. Sin estas, no hay reversa. Y ahí vemos nosotros algunos problemas de coronopatía también que se han visto ya con términos de HDL, por eso es el APO, y la lecitina, etcétera, colesterol. Esto, los tres nos están dando sí la protección, no solamente el HDL. Entonces, ahí vemos nosotros cantidades que nos ayudan también a manejarlo. El VLDL también es un componente en donde el triglicérido definitivamente es lo que más va a haber. Y siempre va a estar ahí, por ejemplo, el ApoB100, que es uno de los componentes también aquí. Ahora, ¿por qué es esto? Porque esto va a ayudar muchas veces hasta el estímulo de disgregarse, ¿no? De hidrolizarse muchas veces estos lípidos con respecto a las enzimas. Y ahí dice, ¿no? Principal componente del VLL es triglicéridos. ¿Proviene de qué? De un exceso de ingestión de ácido graso o del incremento de la síntesis hepática de ácido graso. ¿A partir de qué? Del exceso de carbohidratos consumidos en el día. Entonces, yo no voy a esperar un colesterol, un VDL, un HDL o un LDL alto. Yo tengo que ver qué cosa está haciendo el paciente, mi paciente en este caso. El LDL, igual, una vez captado por el hepatocito, continúa en pasta perdiendo, etcétera, etcétera, el IDL, ¿no? Luego comienza a transformarse en LDL. Y está formado por qué? Principalmente por este de colesterol. Este es el que deposita, como llamamos el colesterol malo, todas esas cosas que nos han mencionado, ¿no es cierto? Y ahí ustedes ven nuevamente que la Asociación Americana del Corazón está refiriendo menor de 100, debe ser óptimo para el LDL. O sea, son términos que tenemos que manejar, ¿no? Altas concentraciones intracelulares de colesterol, ¿qué cosa hacen? Inhiben la síntesis de LDL, de receptores, ¿eh? O sea, ¿dónde pueden ellos? Entonces, ¿qué hacen? Ellos, en lugar de poder captarlo, van a comenzar a depositar el colesterol en los vasos. ¿Por qué? Porque hay también bloqueo. Cuando hay, en cualquier examen que nosotros hagamos, inclusive a tipo lácteos, aglutinaciones, que tengamos un elemento mucho más grande, hay bastante anticuerpos o bastante, la relación antígeno-anticuerpo es demasiado, va a bloquear las reacciones muchas veces de los elementos, en este caso aglutinaciones, PCR, etcétera, cualquiera de ellos. Nosotros sabemos eso, entonces acá es lo mismo.
Hay demasiado exceso, satura, ya no funciona y comienzan a depositar la grasa, ¿no?, vascular. El otro componente importante también, en la forma de almacenamiento de energía, ya tenemos las funciones de todo, es el triglicérido. Y por desgracia, esto de acá, tanto a nivel del kilomicrón y el VLDL, son altamente cantidad de componentes triglicéridos. Y esto, un beneficio, pero el exceso va a hacer daño en términos. Y esto es algo que lo vi, me llamó la atención, ¿no? Ahora, y ahí menciona, solamente por mencionarle, ahí habla de cantidad de 125 miligramos cada persona. Pero ahorita se están viendo que, bueno, los estudios que están haciendo en otros sitios es utilizar la cantidad de partículas que tienen en su sangre, y según la cantidad de partículas están hablando de alto riesgo. La jovencita Leslie, por ejemplo, que tiene 125 miligramos, igual que el primero, que allá es el Pierre, creo que es, ¿no es cierto? Ambos tienen 125 miligramos en sangre de colesterol, que bajo, ¿no? Pero aquel Leslie, a través de hacer la espectrometría para verificar el número de partículas, ven que ya tiene 4 partículas, que no lo tiene 1. Entonces, ¿qué está sucediendo en este término, en estos estudios que están realizando en Europa? Están diciendo, ya no es la cantidad que ustedes encuentran en sangre, sino el número de partículas que están dispuestas en sangre que tienen estas cantidades. Y este es el riesgo de estos pacientes de ir a un ateroma y posteriormente a un infarto. Imagínense, si se están trabajando, como les digo, la medicina está cambiando abismalmente. Y esto es espectrometría. Actualmente se está trabajando espectrometría ya en Europa, inclusive hasta en la zona sur, para hacer diagnóstico, inclusive de microbiología. No se está trabajando como estamos trabajando nosotros. Entonces, es otra cosa, otro sistema. Ahora, esto es lo que tienen que conocer ustedes, definitivamente. Esto ya es un pan de cada día. El colesterol, los niveles, cuál es la cuestión óptima, ¿no? De esto jugamos nosotros el trabajo de lo que significa el manejo del paciente. En un término inmediato, pero la historia del paciente es importante. Y vemos nosotros, ¿no?, cuando hay un riesgo coronario, tanto riesgo bajo, riesgo alto, no solamente comparando el colesterol, sino también la relación colesterol total y HDL, LDL y HDL y los triglicéridos. O sea, todos estos componentes son importantísimos que se manejen así y que conozcan las cifras y podamos nosotros el día del examen saber cómo vamos a hacer una relación si hay un riesgo del paciente. Ahora, no solamente nosotros, si se dan cuenta, vamos a hacer un estudio solamente de los lípidos, porque los lípidos solamente es una punta de iceberg, ¿no? Hay que ver esa relación, hay que ver hemoglobina glicosilada, porque estamos hablando del síndrome metabólico, donde la diabetes es importante tener en consideración. Hay que ver la aparición de los ácidos radicales libres, ya se dosa los radicales libres. Hay que ver cómo anda el PCR, porque eso nos ayuda también que hay una situación de inflamación y si hay desprendimiento. Hay que ver otros reactantes también como con los complementos. Hay que ver la hipercoagulabilidad y también problemas de hemostasia, ¿no? Entonces, imagínense toda esta situación que tiene que ver con los lípidos, tiene que ver. Porque los lípidos solamente es una parte de todo el trabajo de lo que significa el diagnóstico médico. Y esto es lo último. ¿Qué cosa define mucho la dislipidemia? Dice la alteración cuantitativa, es cierto, y cualitativa, yo por eso lo dejaba porque me encantó el término, de los lípidos plasmáticos. ¿Y qué hacen? Califican la hipercolesterolemia, la hipertriglicéridos o las mixtas y también el HDL bajo. Esas son cosas importantísimas que sí tenemos que conocerlo nosotros. Bueno, ya saben ustedes cuáles son los niveles de HDL, ¿no es cierto? Bajo, dónde y cuándo es alto. Sobre todo acá en este caso el problema es bajo. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. En toda dislipidemia que vamos a nosotros encontrarles con el perfil lipídico, de todas maneras hay que identificar en la población de riesgo. ¿Cierto? Edad, sexo, familia, etc. Inclusive si son portadores de enfermedades metabólicas. Hacer un diagnóstico de laboratorio, sí, pero no solamente gasten en hacer colesterol triglicéridos, busquen otras cosas.
Clasificar la epidemia, porque esto nos va a ayudar a saber qué tipo de problema familiar puede haber. Y luego todo esto nos va a indicar cómo vamos a determinar nosotros el riesgo coronario, porque eso es lo más importante en este problema de perfil coronario o perfil lipídico. Y tenemos dos, ¿no es cierto? Uno que definitivamente no vamos a poder solucionar en la mayoría de casos, solamente controlarlo, la primaria, pero la secundaria sí. Y ahí vemos un sinnúmero de enfermedades frecuentes: la hipercolesterolemia familiar, dislipidemia familiar combinada, hipercolesterolemia poligénica, hiperkilomicremia familiar, hipertrigliceridemia familiar y déficit congénito de HDL. Imaginemos, tenemos un cuadro familiar y encontramos que su HDL simple está bajo, estamos sospechando en algo, ¿cierto? No vamos a hacer la puerta genética, porque eso es bastante difícil en nuestro medio, pero sí podemos sospechar por la cuestión clínica y el examen de laboratorio. Y vemos nosotros esa clasificación que hay ahí, ¿no? O sea, el tipo 1, el 2, el B, el 3, el 4, el 5, que definitivamente nos está hablando acerca de los elementos que están, lo mismo que está acá, está aquí, sino que acá ya se ha relacionado a tipo. ¿Okay? Ahora, la dislipidemia secundaria tiene que ver con estos, y hemos visto nosotros el síndrome metabólico, diabetes, hipertensión y un cuadro de lipidemia, la obesidad, el hipertiroidismo, la nefropatía, ¿te dan cuenta? Entonces tenemos que hacer también examen de urea y creatinina, la colestasis, hay que hacer una ecografía de todas maneras y hacer pruebas hepáticas, el alcoholismo y también el uso de estrógeno, ¿no es cierto? Que va a haber también una alteración tanto de los lípidos. Y uno se da cuenta a veces solamente mostrando esto, ¿no? En diabetes mellitus hay un síndrome metabólico. ¿Cuál es el problema que está teniendo ahí? Hipertrigliceridemia, ¿no? Colesterol HDL bajo, formación de L pequeñas y dentas. Tenemos el hipertiroidismo, tenemos triglicéridos que aumentan, ¿no? Por menor actividad enzimática, etc. El alcoholismo mismo y fármacos. Cada patología ha implicado otras cosas, ¿no es cierto? No solamente es el colesterol, triglicéridos, sino es el hallazgo del foco, inicio del problema. Y el diagnóstico clínico, primeramente vamos a ver síntomas, muchas cosas ahí evidentes, a nivel inclusive del arco corneal, vamos a ver esto, etcétera, tendinoso, etcétera, mucho que hemos visto en un seminario, hemos revisado un poco acerca de eso. Entonces vemos que hay este tipo de cosas. ¿Y qué hay que realizar en esto? Aparte del perfil lipídico, ya estamos hablando, ¿no es cierto? Médicamente, la glicemia, una hemoglobina glicosilada sería interesante. Perfil hepático, hay que ver que no haya problemas hepáticos, que también he visto que con los hepáticos también hay alteraciones. Urea y creatinina, porque el riñón también puede provocar dislipidemia de tipo renal. Y el diagnóstico mayormente nosotros hacemos sí con un proteinograma electroforético. No se va a hacer un problema familiar con exámenes solamente, salvo que ya tengamos un recuento de familia total, ¿no es cierto? Y abajo vemos nosotros, de todas maneras hay que ver algunos riesgos, la hipertensión, tabaquismo, y generalmente algún problema de tipo familiar directo, ¿no es cierto? Que haya tenido con problemas cardiovasculares o muerte súbita. Y esta es la prueba que debe realizarse, ¿no? Electroforesis a lipoproteína o a lipoproteína, no el proteinograma, decía, eso no es, sino lipoproteínas electroforéticas, y ahí se pueden nosotros tener las evidencias de los elementos P, A, BDL y algo concentración. Esto sí nos da el diagnóstico de tipo familiar, netamente, no el perfil rutinario de sangre. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos está teniendo como ejemplo el manejo de todo esto? Es ver que hay un antecedente, ver que hay riesgos, ver que no solamente es pedir un perfil, ver que hay también problemas de lipidemia secundaria y hay que hacer también un manejo, ¿no? Clínico de las cosas, y tener en mente esto que sí tiene que ser grabado en nuestra memoria, porque esto nos va a significar un poco el manejo, ¿no? Si yo no tuviera una electroforesis a proteína, pero tengo un antecedente familiar y
tengo alguna alteración de aquí, como yo le mencionaba, ¿no? Y ya le estoy haciendo 3 secuencias de HDL y sale menos de 40, ya estoy suponiendo algo de ese paciente. Y si tiene un cuadro Santelame en alguna parte, entonces digo, este es un problema de tipo familiar. ¿A qué se debe? Siempre está con su HDL bajo. Entonces hay una alteración genética HDL bajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin mirar la cuestión genética, estamos haciendo ya disquisición de término. Si hay un problema de tipo hepático, un problema renal, también tenemos que ver esa situación y manejarlo de esta manera. Entonces, determinar los niveles de estos elementos que son importantes, pero sin descuidar que hay patologías que se agregan y esos factores son importantes con nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Ya.